Es importante comprenderse. Era la máxima en el templo délfico. Conócete, know thyself. Y eso empieza por la personalidad, la identidad que llevamos. La identidad, personalidad presente, la que actúa todo el tiempo, por donde pasa todo. Todos los filtros, todos los deseos, pensamientos, emociones, acciones, cambios, todo pasa por la personalidad. Y esto incluye mucho todo trabajo espiritualidad, de la espiritualidad. Se tiene que mostrar en tu cuerpo físico y más que nada en tu actitud. Entonces, esto de meditar de vez en cuando no sirve. Sirve como otra ilusión más dentro de la sociedad, porque te da una impresión de que tienes paz y que puedes sacar 15 minutos o 20 o 5 para calmarte, pero no cambia nada, no cambia la cualidad de tu emisión ni de tu actuación en el mundo, de tu energía. Y de eso se trata el arte interior. Entonces, la meditación se tiene que convertir en una forma de ser constante. Y esto requiere tu foco personal de conciencia. Apunto hacia el tercer ojo, pero realmente es tu atención. Es una especie de átomo que se mueve en la periferia, por dentro, en todas partes de tus campos energéticos. Tu atención, sencillamente. Y tu atención se transfiere, se traduce como conciencia, concienciación. Sin esto no vas a llegar a ninguna parte, te vas a encontrar frustrada y vas a caer una y otra vez en patrones. También llega un momento en la vida espiritual de una persona en donde te das cuenta de que no puedes seguir añadiendo informaciones, añadiendo procesos a tu vida común y corriente, que esta vida necesita una reestructuración total. Tienes un apartamento y sigues comprando, vas a Bali y compras muebles exóticos de Indonesia, te los traes, alfombras bellísimas, y lo quieres meter dentro de lo que ya tienes en tu casa, y no te sirve. No te sirve. Tienes que sacar todo lo que hay y empezar de nuevo. Es más o menos, eso es una analogía material, y obviamente no somos materia, pero tratamos las ideas y los deseos y nuestra vida como si fuera una colección de materias. Igualito, igualito. Y tienes que saber la ley de la materia y la ley de la conciencia. La ley de la conciencia es una coincidencia. La ley de la materia siempre está en polaridad. Lo que me gusta, lo que no me gusta, etc. En este trabajo en particular, nosotros estamos abordando ahora lo que son las Shakti, las diosas indias, que se llaman Shakti. Antes que nada, que se entienda bien claramente que estas diosas no son algo removido, algo aparte y elevado de la sociedad, que son como las que mandan, que tienen una posición privilegiada, que es la connotación que nosotros como colectivo, le damos a los dioses y diosas. Estos dioses y diosas, especialmente hablando de la India, eran personas. Eran esos arquetipos que nosotros hablamos en los primeros 3 niveles de misterios femeninos. Han sido personas, se han vivido, han sido encarnado. Entonces, estas diosas o estas Shaktis son aspectos de la mujer, aspectos que coexisten en toda mujer. Pero las diosas emiten una cierta energía, una cierta frecuencia, un cierto campo áurico que afecta a su alrededor. En la India, la mujer, dando a luz, cuando necesita ayuda en todo momento, vive muy cercano con estos dioses,
como arquetipos, como cualidades. En vez de decir, ay Dios mío, dice, ah, Maha Kali. Y Maha es gran, ¿no? La gran Kali. Entonces estas diosas no tienen ni aspecto negativo ni positivo, son fuerzas, como fuerzas primordiales, de la misma manera que Isis y todas las diosas egipcias lo son, lo fueron en su época. Se refiere a la mujer en su aspecto personalidad consciente. Una mujer consciente de su personalidad funciona desde su centro real, o sea, su corazón inteligente. ¿Se recuerdan lo que es despertar el chakra del corazón para una mujer? Ese sentido feroz. El corazón no es nada pasivo para la mujer, no es para el hombre. Ese sentido feroz de la justicia. Y muchos de ustedes están pasando por eso. Se cree que va contra o que es ira o lo que sea. Es una especie de indignación que se maneja inteligentemente, pero nos lleva a la acción en el mundo. Cuando una mujer ha llegado a ese nivel de conciencia, que ella puede separar lo que son sus emociones de su sentimiento e inteligencia. Cuando ella tiene un nivel de decir en sus reacciones, ella empieza a construir su mundo y todo lo que ella emite es genuino, es auténtico, lo que estamos llamando de autenticidad hoy en el mundo moderno. Entonces las diosas, las Shakti, las 4 Shaktis, son tipologías de mujeres que viven en una personalidad consciente en el corazón y de ahí transmiten unas características de la mujer universal. Universal. Por eso se les llama diosas. Se reconoce en estas deidades o en estos principios también que el bien y el mal no existen separadamente. Inclusive nuestras connotaciones, nuestra interpretación de lo que es el mal no tiene lugar. Tomemos a Kali, que es la más famosa de todas las Shakti. Se la ve como la devoradora de hombres, bailando sobre el cadáver de Shiva con un collar de calaveras. Se la pone con dientes sangrantes y todo eso hoy en día. Inclusive si vas a la internet, ves a todas las Kalis modernas ultrasexuales, sí, las que tienen látigos en la mano, como si se tratase de eso. Kali es intransigente, totalmente intransigente contra toda la maldad, la mentira, no la acepta de ninguna manera. Entonces su fuerza viene de este sentido vivencial de lo que es correcto, justo y ético. Mira qué gran diferencia hay entre esa Kali. Es devoradora de hombres porque es la humanidad común y corriente, automática. Habría que estudiar y absorber, no estudiar con la cabeza, absorber directamente estas simbologías muy antiguas para captar lo que representan para nosotros hoy. Del mismo modo, Durga y Ishvar tienen diferentes nombres. Ishvari tienen diferentes nombres para la misma cualidad. Entonces, por eso van a encontrar, a veces crea una confusión en el occidental, en que son de la misma familia. Inclusive hay toda una familia dentro del concepto de Durga, y cada una tiene una cualidad un poquito diferente que les voy a mencionar en un momento. Lo que yo quería mencionar aquí es la importancia que hay de que conozcas tu personalidad y conozcas tu ser interno, esa voz de la conciencia, y la sepas diferenciar, y que esa voz de la conciencia te acompañe con la meditación
que hicimos recientemente. Porque eso es tu guía. Y es a través de esa voz de la conciencia que tú guías, tus maestros, tus ángeles, como quieras llamarlo, esa conexión con la verdad de las dimensiones superiores va a pasar para ti. Y es enorme la diferencia entre tus deseos y fantasías, que pueden disfrazarse, o pueden disfrazar como la voz de la conciencia, y lo que es la conciencia real. Y esto depende de ti, depende de la mujer, tomarse la molestia, porque es una molestia. Somos, básicamente, las mujeres somos perezosas. Te voy a decir cómo somos perezosas, porque todas aquí actúan muchísimo, son multitask, todas las mujeres que tengo frente de mí, pero somos perezosas en un sentido de cómo nuestra polaridad es receptiva, negativa. Recuerda que todas las energías se basan en la polaridad básica. Estamos acostumbradas a que nos entre y que nos penetre la verdad, o la energía, o la activación, o el lingam, que es el falo, y nosotros no tenemos que hacer nada. Estamos ahí en postura de conquistada, ¿no? Y eso no es tan común, pero sigue siendo dentro de una forma muy velada, sigue siendo una pereza de la mujer. Tenemos que asumir nuestras vidas. Y esta pereza hace con que caigas en patrones antiguos, patrones de la sociedad, en esa mochila de creencias que seguimos cargando con nosotros, que tenemos que ser así, que tenemos que ser asado, que si no podemos vivir sin una pareja, que si no podemos lo que sea, o que tenemos que rendir. Que mantener, que nos tienen que dar plata, que nos tienen que cuidar. Claro, todavía, imagínate los pobres hombres, de eso hablamos en otro momento, seguimos exigiendo de ellos todo lo que teníamos antes, y además de eso queremos ser libres y mandoras. Sí. Sí, pero por ahí nos pasamos al otro lado y queremos poder todo, Claro. Bueno, todo esto tiene que ser tomado con inteligencia. Y lo que nosotros estamos aprendiendo aquí es la atención, la discriminación, discernimiento entre qué realmente es lo que yo, en mi ser crístico, en mi alineamiento, en mi inteligencia superior, en mi corazón inteligente, veo y siento. Y obedecer esa voz. Porque si tú no obedeces esa voz, no vas a hacer ninguna Shakti de ninguna manera. Lo que vas a hacer es un egoísmo en dos patas. Manipulando y continuando y perpetuando la condición de la mujer automática, manipuladora, conspiradora y que hace mucho, mucho daño veladamente. Entonces es eso, pasemos ahora un momentito para describir las diferentes Shaktis y de dónde vienen. Un punto más. Las Shaktis corresponden a los tres, al Trimurti, o sea, a los tres dioses, los tres aspectos de Dios masculino, Brahma, Vishnu y Shiva. Y en toda la tradición, excepto la original, en donde era la mujer, y los fuegos eran representaciones de lo femenino, los fuegos surgieron del fuego sagrado. Ahí fue donde les hablé ayer, de ese fuego negro, la llama negra, que es Kali. Esos fuegos son femeninos, pero en los Vedas, que duraron durante miles y miles y miles y miles de años, mucho antes de que la historia fuera registrada en otras partes del mundo, se volvió también un culto a lo masculino, a Brahma, Brahma, Vishnu y Shiva como siendo los principales y estas mujeres siendo sus consortes. Estamos ahí barriendo el camino, caminando detrás de ellos. En la India todavía se camina, la mujer camina detrás del hombre. No tanto en las chicas modernas, pero se reconoce que el hombre tiene primacia y que la mujer tiene que, ¿entiendes?, seguirle en su sombra. Hay mucho con la sombra en la cultura india,
como siendo inferior. Por supuesto, nos toca nuestra parte. Pero regresando a los orígenes, estos tres aspectos del Dios masculino, recuerden también que es absoluto e infinito, ser supremo, que se manifiesta en tres corrientes energéticas, igual que la Trinidad cristiana en todas las religiones, en otras también, que ahora no hay que entrar en describirlas, son en el sentido de andrógino. Entonces la mujer se vuelve una Shiva Shakti cuando ella está en su corazón, se vuelve andrógina. Recuerden que esto no tiene nada que ver con que te guste o no te guste las relaciones sexuales, que sea mujer, que sea presumida, no tiene nada que ver. Lo andrógino es del espíritu y son las leyes del espíritu, y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que hay que distinguir entre lo que son las leyes de la conciencia y lo que son las leyes materiales. Vivimos la conciencia dentro de los límites de las leyes materiales. Entonces esa androginidad nuestra la encontramos en el corazón, en el nacimiento de esa fuerza inmensa, podríamos decir que es la Kali, la llama negra, pero que de ahí sale toda la dignidad de la Durga, sale toda la opulencia, prosperidad y abundancia de Lakshmi, sale la ferocidad y el poder de la verdad de Kali, y sale toda la eficiencia, el orden, el sistema y la hermandad de Saraswati. Alrededor de esos tres poderes del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la versión hindú. He estudiado las religiones, muchas de ellas me fascinan, porque todas terminan diciendo lo mismo, pero tienen toda una cosmología, una simbología que es súper linda, interesante y me divierte.